En este ejemplo les iba a contar un estudio que hicimos sobre dos enzimas emparentadas que se llaman la sialidasa y la transialidasa. Bueno, esto que les decía que tenían el 70% de similitud, y entonces acá sí estaban mostradas las reacciones. Lo que tenemos a la izquierda es el complejo de Michaelis, es el sustrato metido en el sitio activo de la enzima, del cual solo están representados los residuos más relevantes, y entonces ocurre una reacción donde se separa esta molécula de lactosa y se forma un intermediario covalente. Este que está acá, CI, es el intermediario covalente en donde el ácido siálico está unido a una tirosina del sitio activo. En la reacción que ocurre en la transialidasa, el paso siguiente es en realidad como si fuera el inverso del primer paso. La única diferencia es que ahora se adiciona una molécula de lactosa, se une al ácido siálico y se rompe el enlace covalente entre el ácido siálico y la tirosina. O sea, el paso 2 es el inverso del paso 1, solo que con una molécula de lactosa diferente. En cambio, en la sialidasa, el primer paso es el mismo, o sea, la formación del intermediario covalente por pérdida de una molécula de lactosa. Ahora, el segundo paso es la reacción de este intermediario covalente con una molécula de agua para liberar el ácido siálico, sin estar unido a ninguna molécula de lactosa. Bueno, entonces, para estudiar esta reacción, nosotros lo que hicimos fue estudiar este primer paso. O sea que estudiamos este primer paso, pero este primer paso es, como les dije, es el opuesto de este, así que lo que no estudiamos es el paso de la hidrólisis del agua. Simplemente estudiamos el paso de la pérdida o la ganancia, digamos, de la molécula de... la formación del intermediario covalente por pérdida de la molécula de lactosa. Entonces, cuando ustedes quieren estudiar una reacción química, lo que hay que ver para definir una coordenada de reacción es ver qué distancias se modifican a lo largo de la reacción que uno quiere describir. En este caso, si ustedes comparan lo que es el reactivo, o sea, el complejo de Michaelis, con lo que es el intermediario covalente, hay varias distancias que están involucradas en los enlaces que se rompen y que se forman. Esos son, por ejemplo, la distancia de 1, que va del carbono anomérico al oxígeno de la lactosa, la distancia de 2, que va desde un protón de un aspartato que está cerca al oxígeno de la lactosa. Uno está en el enlace, este de 1 es un enlace que se rompe, y de 2 es un enlace, o mide un enlace que se forma. Y por el otro lado, tenemos una distancia de 3 entre el oxígeno del alcohol de la tirosina y el carbono anomérico. Esto es un enlace que se forma, y tenemos esta otra distancia que es entre el protón y el oxígeno de un glutamato, que también es un enlace que se forma. Entonces, en el proceso, de 1 se achica, de 1 se agranda y de 2 se achica, y por el otro lado, de 3 y de 4, las dos se vuelven más chicas. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no sabemos, antes de hacer el cálculo, antes de hacer ninguna evaluación, si una reacción ocurre primero y la otra después, o si las dos ocurren simultáneamente. Y cuando eso ocurre tenemos un problema importante, porque eso quiere decir que yo no puedo hacer que varíe una coordenada de reacción o varíe la otra coordenada de reacción. Tengo que hacer que las dos coordenadas de reacción cambien juntas, y eso me hace hacer un cálculo de Umbrella bidimensional, que es más costoso. Bueno, ¿cómo definimos las coordenadas de reacción?
en un caso, como una distancia se achica y la otra se agranda, o sea, cambian de manera opuesta a lo largo del proceso, la coordenada de reacción la definimos como una distancia menos la otra. Mientras que cuando las dos distancias varían de la misma manera a lo largo del proceso, como en este caso de 3 y de 4, que las dos se achican, defino la coordenada de reacción como una suma. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Hola, yo. Sí, ¿Qué bien, tal? decime. En cuanto a las coordenadas de reacción, por ejemplo, para la coordenada de reacción 1, se está asumiendo que los dos procesos, o sea, el de, digamos, protonación y disociación, se dan de manera concertada. No, porque vos, No se estudia, lo se que... sabe. No, fíjate esto. Eh, yo al definir la coordenada de reacción como una combinación de D1 y D2, no estoy diciendo cuál va a variar antes. O sea, si primero D1 se va a estirar y después D2 se va a achicar, o si primero D2 se va a achicar y después D1 se va a estirar, o si van a ir variando conjuntamente. Entonces yo lo que fijo simplemente es la diferencia entre esas dos. Y después el sistema va a elegir cambiar la que tenga que cambiar. O sea, al definir la coordenada de reacción 1 de esta manera, yo no estoy anticipando qué es lo que pasa. Si pasa, primero se estira el enlace 1 o después se achica el 2 o al revés. Eso el sistema lo va a elegir solo. Lo mismo con D3 y D4. Yo no digo cuál cambia antes, yo lo único que le fijo es cómo tiene que ser su diferencia o su suma. Pero lo que nosotros tuvimos que hacer acá, lo que no sabíamos es si esta reacción, que está acá, ocurre antes o después o simultáneamente con esta otra que está acá. Y es por eso que entonces tuvimos que hacer variar estas dos coordenadas de reacción juntas. Ahora sí, no Una sé si me... consultita. Sí. Sí, gracias. A mí me surgió la duda, o sea, que se mantienen constantes las diferencias y las sumas, ¿no? Claro, claro. Vos fijás Y la coordenada, perdóname, suponete vos decís que RC1 vale 4. Bueno, vos le decís que RC1 vale 4, no le decís cuánto vale de 1 y cuánto vale de 2. Vos simplemente le decís que la diferencia vale 4 o vale 3, o lo que fuere. Y el sistema después se acomoda a lo que tenga que hacer, a lo que le convenga hacer, digamos, a lo que el potencial le permite hacer. Y mi consulta iba por la segunda parte, la de la suma. Yo lo que no entiendo es cómo se va a mantener constante si las dos distancias, o sea, en el caso de 3 y de 2 la segunda coordenada de reacción, ¿no van a aumentar las dos juntas? ¿Esa suma no va a dar distinto todo el tiempo? No, yo lo que hago cuando hago el cálculo de Umbrella, pongo un potencial armónico que me restringe a que si si RC2 menos el valor de equilibrio que yo le puse, vamos a suponer que le puse un valor de equilibrio 8. Si RC2 es mayor que 8, bueno, me va a poner la constante armónica y me lo va a tratar de volver hacia el valor de 8, pero sin decir cuánto vale de 2 y de 3. O sea, yo lo que restringo es la suma a tomar un valor determinado. Está bien. Está bien, muchas gracias. Por nada. Fíjense que lo mismo yo podría haber definido RC1 como de 2 menos de 1 o RC2 como menos de 3 menos de 2. Lo que sí tengo que tener en cuenta, si varían juntas, las sumo, y si o pongo las dos positivas o las dos negativas, y en cambio si varían de forma opuesta tengo que poner una positiva y la otra negativa. Bueno, Esa es la parte que es complicada, ¿no? Al momento de hacer este tipo de cálculos, ¿cómo vas a definir esa reacción, esa coordenada de reacción? Exactamente. Bueno, y como les decía, que creo que acá quedamos la clase pasada, como lo que voy a hacer, el cálculo que voy a hacer implica
que hay enlaces que se están formando y enlaces que se rompen, el campo de fuerza clásico que me representa los enlaces como si fueran resortes, ya no me sirve y tengo que hacer entonces un cálculo QM-MM de manera tal de que la energía de interacción, cuando los enlaces están formados o rompiéndose, sean realistas, o más o menos realistas, ese sería el objetivo. Entonces, para eso lo que hacemos es lo que se llama una aproximación QM-MM, donde una parte del sistema es tratado con el campo de fuerza clásico, que es lo que hemos visto hasta ahora, y una pequeña parte del sistema es tratado con mecánica cuántica. Y una cosa que es importante para que quede claro, digamos, para ser bien preciso, es que la alternativa QM-MM de la que vamos a estar hablando acá es para el cálculo de las fuerzas. O sea, está referida al cálculo de las fuerzas. No vamos a tratar a los núcleos como partículas cuánticas, sino que los núcleos se van a seguir moviendo de acuerdo con las leyes de Newton. O sea, los núcleos son clásicos. Lo que cambia acá es, yo tengo que, para poder propagar las ecuaciones de Newton, necesito el potencial. Hasta ahora vimos el potencial calculado con un campo de fuerza estándar. En esto que yo les voy a contar, el potencial está calculado con una combinación que se llama QM-MM y que vamos a describir un cachito a continuación. Entonces, esto es esquemáticamente cómo funciona la aproximación QM-MM para el cálculo de la energía de interacción y por ende, recuerden que la derivada de la energía de interacción son las fuerzas, ¿no? Entonces, por ende, las fuerzas. La energía de interacción la podemos escribir como está acá. Fíjense, yo puse todas las coordenadas que están en el subsistema cuántico, digamos, de las partículas que están en el subsistema cuántico, las llamo RQM. Y todas las coordenadas de las partículas que están en la parte clásica lo llamo RMM. Entonces, con esta nomenclatura escribimos el potencial como un potencial que es cuántico y que depende solo de las posiciones de las partículas en el subsistema cuántico. Un potencial que es clásico y que depende solo de las partículas en el sistema clásico, y después tenemos un potencial que mezcla, digamos que combina la parte cuántica con la parte clásica, digamos, le dice a la parte cuántica cómo está afectada por la parte clásica y a la parte clásica cómo está afectada por la parte cuántica. Entonces, de estos tres componentes, vamos a ver, el más sencillo de todo es el campo, la parte puramente clásica, que sale directamente del campo de fuerza. O sea, esto sería el mismo potencial que venimos estudiando hasta ahora. ¿De dónde sale la energía de potencial que llamamos QM y que depende de las posiciones de las partículas en el subsistema cuántico? Bueno, esta energía potencial sale de resolver la ecuación de Schrödinger para las posiciones de los núcleos que están dadas acá. Eso es la resolución de un problema electrónico, como ustedes pueden, no sé, poner Gaussian o Game, no sé, algún programa que hayan usado alguna vez, hacen un cálculo de la energía electrónica. Encuentran la función de onda que les diagonaliza el hamiltoniano y eso les da una energía, a esa energía le suma la repulsión entre los núcleos y eso le da el potencial cuántico para esa posición de los núcleos cuánticos. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces ahora viene la parte más tricky, que es lo de la interacción entre los subsistemas. Para esto hay como distintas opciones, pero lo más usado es que esta parte, la parte de interacción entre subsistema clásico y cuántico,
es a través de las que se llaman las interacciones no ligadas. O sea, vamos a tener un componente de Van der Waals entre las partículas que están en el subsistema cuántico y el clásico, y un componente electrostático, o sea, fuerzas de Coulomb, en donde tenemos la interacción de cada una de las cargas puntuales de la parte clásica. Estas Q sub I son las cargas de la parte clásica, interaccionando con la nube electrónica. Esto es ρ QM, es la densidad de carga en un punto dado del subsistema cuántico. Entonces así hago la interacción. O sea, si en el subsistema cuántico yo tuviera cargas puntuales, sería el producto de las cargas dividido la distancia. Pero en el subsistema cuántico yo no tengo cargas puntuales, sino que tengo en cada elemento de volumen una pequeña carga, que es el producto de las cargas de los núcleos más lo que hace la nube electrónica. Entonces hago la interacción entre esa pequeña carga y cada una de las cargas puntuales del subsistema clásico, y bueno, después tengo que integrar para toda la parte cuántica. ¿Alguna duda respecto de esto? Bien. Bueno, entonces cuando uno va a hacer un cálculo con este tipo de metodología, tiene que definir cuál es la parte cuántica. Y la parte cuántica, por lo menos, tiene que involucrar a todos los enlaces que se forman y que se rompen. Obviamente, en este caso, esta sería nuestra definición de la parte cuántica mínima. Nosotros hicimos también un cálculo un poco más grande, porque vimos que agregando otros residuos del entorno también nos afectaba. Pero esto sería la parte cuántica mínima. Bueno, y acá les quería mostrar algunos detalles numéricos del cálculo para que los comparen con los que vimos el otro día para el pasaje del ion. En este caso, cada coordenada de reacción se muestró en un rango de 3 a 4 Armstrong. Fíjese que esto es mucho menor que los, no me acuerdo cuántos, pero como 30, 40 Armstrong que correspondiente a lo que era el pasaje del ion. Y se usaron entre 30 y 40 ventanas. Fíjense que, o sea, 30 ventanas, aproximadamente 30 ventanas en una coordenada y 40 en otra. Y fíjense, esto implica que yo tuve que hacer un total de 30 por 40 puntos de umbrella sampling. Y esta es la gran dificultad que tengo cuando hago un cálculo que es bidimensional con respecto a dos cálculos unidimensionales. O sea, si el proceso hubiera sido secuencial, yo podría haber hecho dos cálculos, uno con 30 ventanas, otro con 40 ventanas, o sea, tuve que hacer 70 ventanas. En cambio así, tengo que hacer 30 por 40 ventanas en total, lo cual es mucho más, ¿no es cierto? Bueno, aplicamos una constante del resorte para el bias mucho mayor que lo que aplicamos para el caso del ion, casi 2 órdenes de magnitud, pero por otra parte hacemos menos tiempo de simulación por ventana, porque lo que queremos es básicamente que se equilibre la parte electrónica. Para el tratamiento de la parte cuántica usamos un método DFT y pusimos todos estos átomos en la región QM. No sé si hasta lo que vengo diciendo les surgió alguna duda o no. No. Bien, entonces, fíjense acá, Hola, están... Sí, decime. una pregunta.
La constante esa tan alta que se usa es para que se pueda llegar a la energía necesaria para alcanzar el estado de transición Exacto, de cada exacto. uno de los Eso pasos. es tal cual, tal cual. Si vos, si te fijás después en el PDF de la clase anterior, una cosa que yo les comentaba es que cuanto más, vamos a decirlo así en criollo, cuanto más empinado es el potencial, cuanto mayor pendiente tiene el potencial, vos vas a tener que poner una constante del resorte más chico para poder ir subiendo por ese potencial. Perdón, una constante de resorte más grande para poder ir subiendo por ese potencial. Entonces, cuando teníamos que pasar un ion por un canal transmembrana, a lo mejor con una constante de 5 o de 8, no sé, de 4 pasa. Vos lo ponés y ves qué pasa. Ahora, si yo quiero poner, en este caso, pongo una constante, en vez de poner una constante de 300, pongo una constante de, no sé, de 30, lo que voy a observar es que no logro que el sistema fluctúe alrededor del punto en donde yo lo centré. Yo puse la coordenada de reacción, vamos a poner, no sé, la puse acá en 1,5, le pongo una constante de 30, pero no logro que el sistema muestre esta región, sino que va a muestrear otra región donde el potencial es mucho más chico. O sea, vos tenés que poner un potencial tanto más grande cuanto más empinada es el potencial de base, digamos. Y romper enlaces es una de las cosas que mayor energía requiere. Gracias. Bueno, entonces acá les quería vamos a ver varias cosas que están metidas en estos gráficos. Una cosa que es interesante de ver en los gráficos es que demuestran que necesariamente teníamos que hacer un cálculo 2D y que no podíamos hacer un cálculo 1D y después el otro. ¿Por qué es eso? ¿Cómo se ve esa información acá? Si el proceso hubiera sido secuencial y una coordenada de reacción cambia antes que la otra, yo tendría que haber tenido o un mínimo acá, si el proceso viene de acá para acá y después se mueve de izquierda a derecha, o tendría que haber tenido un mínimo acá si el proceso primero va de izquierda a derecha y después va de arriba hacia abajo. Sin embargo, yo tengo los mínimos solo digamos, en la diagonal. Entonces, el camino de mínima energía es más o menos por el medio del gráfico y no primero vertical y después horizontal o primero horizontal y después vertical. Entonces, estos gráficos confirman que la estrategia usada era, digamos, la correcta. ¿Sí? Obviamente, si yo hago un cálculo 2D y el proceso es secuencial, no cometo ningún error. No es que me va a dar un error. Ya si hago el cálculo 2D, tengo también la información en el caso de que el proceso sea secuencial. El error lo cometo si yo asumo que el proceso es secuencial y no lo es, como en este caso. ¿Alguna pregunta? Bueno, y la otra cosa que es interesante de ver, ahora vamos a ver con más detalle cómo son las barreras para cada uno de los procesos, pero ya hay algo acá que nos anticipa que es una gran diferencia entre la sialidasa y la transialidasa es que el intermediario covalente es mucho más estable. Fíjense que tiene una energía mucho más baja. Entonces, el intermediario covalente, el delta G de la reacción sería mucho menor. Bueno, y acá lo que tenemos representado es esto. Simplemente son rayas donde están los valores de la energía del estado de transición y del mínimo del lado de los productos de la reacción que vimos,
Y esta segunda parte es lo que sería la segunda reacción de la transialidasa, o sea, cuando se reacciona con la segunda molécula de lactosa. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la transialidasa está mostrada en rojo y la sialidasa en violeta. Entonces, cuando vemos la diferencia entre las dos enzimas que estábamos comparando, lo que vemos es que la transialidasa tiene una barrera un poco mayor para pasar al intermediario covalente, que es la sialidasa, pero lo más notable de todo es la diferencia que hay en, como yo les decía, la estabilización del intermediario covalente, que es mucho más estable respecto del reactivo en la sialidasa que en la transialidasa. ¿Y eso por qué es relevante? Porque la primera reacción ocurre, se escinde una molécula de lactosa, se forma el intermediario covalente. Ahora, cuando tiene que unirse la segunda molécula de lactosa, lo que tenemos es que en la sialidasa esa reacción tiene una energía libre de activación mucho mayor que en el caso de la transialidasa. Tengo más de 5 kilocalorías por mol de diferencia en las energías libres para la segunda reacción. Entonces, el hecho de que esta segunda reacción para la incorporación de la segunda molécula de lactosa tenga esa energía de activación tan alta, es lo que hace que ocurra la reacción alternativa, que es la reacción con el agua. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Con estas dos, por ahora con la curva roja y la violeta. Bueno, entonces, si no hay dudas, también les quería mostrar acá, porque es relevante para lo que les voy a comentar a continuación, es en verde hay una que dice TRCA5-MUT. Este es un mutante de la sialidasa que se hizo observando las diferencias entre ambas enzimas y viendo qué podíamos mutar o qué se podía mutar para hacer que la sialidasa tuviera actividad de transialidasa. En vista de lo que es este gráfico, es claro que para que la sialidasa tenga actividad de transialidasa, lo que hay que hacer es desestabilizar este intermediario covalente. Entonces, bueno, nosotros ahora con un análisis que les voy a comentar a continuación, vimos que si a estas 5 mutaciones que estaban en esta variante se le agregan otras 5 más que salen de un análisis que hicimos, en ese caso se puede subir, se puede desestabilizar este intermediario covalente y hacer que tenga un delta G de activación para la reacción de transialidación parecido al de la transialidasa, y que entonces eso debería hacer que la sialidasa adquiera actividad de transialidasa. ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno, entonces, un poquito de cómo se puede analizar el efecto del entorno del sitio activo. Entonces, el método que les voy a comentar se llama de descomposición de la energía. Nosotros tenemos, podemos hacer el cálculo cuántico sacando todo el entorno, haciendo solamente la parte cuántica sola. A eso le llamamos el cálculo simplemente QM. Y esto que está acá es la diferencia en la energía entre el intermediario covalente y el complejo de Michaelis. Entonces, esto es la energía promedio del complejo de Michaelis de un cálculo puramente cuántico, esta es la energía promedio del cálculo puramente cuántico para el intermediario covalente. ¿Qué es lo que tenemos acá?
esto es lo mismo, pero ahora hecho en un cálculo QM-MM, donde tengo la energía cuántica y además tengo la energía de interacción. Acá está puesto, esto está puesto por residuos, digamos, sumando las energías de interacciones de Van der Waals y culómbicas de cada residuo. Y lo mismo, esta es la energía en promedio, entonces cuántica más la interacción, digamos, la puramente cuántica más la interacción de la parte cuántica con el entorno en el intermediario covalente y en el complejo de Michaelis. Y entonces, cuando yo hago una diferencia entre este delta E QM-MM y este delta E puramente QM, obtengo lo que se llama un delta-delta E, que es un cambio en el delta E de la reacción que es debido al entorno proteico. O sea, este cambio en el delta E de reacción es debido al entorno proteico. Y trabajando un poquito con las ecuaciones, lo que se puede ver es que este delta-delta E se puede escribir como estos dos términos, que los dos se puede demostrar por el principio variacional que los dos son positivos, entonces este término más o menos se cancela, más una sumatoria de términos que involucran a la energía promedio del complejo de Michaelis y del intermediario covalente con cada uno de los residuos. Entonces, esta cantidad que está acá, que es el delta E entre el intermediario covalente y el complejo de Michaelis, para cada residuo, mide la contribución de cada residuo al delta-delta E total. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar, digamos, evaluar este delta-delta E para cada uno de los, digamos, para la transialidasa y para el quíntuple mutante, y ver en qué casos hay mayores diferencias. Entonces, los casos que ya hay mayores diferencias son los residuos que podríamos mutar. En algunos casos, las diferencias se daban en residuos que son distintos, entonces simplemente había que llevar el residuo de la sialidasa al de la transialidasa, y en otros casos el residuo era el mismo, y a pesar de ser el mismo residuo tenía un efecto distinto sobre la parte cuántica, y eso era porque estaban posicionados de forma distinta. Y entonces lo que hicimos es ver qué otros residuos podían modificar o condicionar la posición adoptada por los residuos que tienen un comportamiento distinto. Entonces con esto pusimos una transialidasa con 10 mutaciones que, de acuerdo al gráfico que les mostré anteriormente, tenía que tener una actividad transialidasa. Bueno, y ese artículo llamó bastante la atención, y se hizo, otro grupo que nosotros ni conocemos hizo el experimento y mostró que las mutaciones que nosotros habíamos propuesto efectivamente llevaban el sistema a aumentar su actividad de transialidasa, pero que no eran suficientes, o sea que todavía seguía ocurriendo en una buena proporción la reacción de la hidrólisis, faltaban otras mutaciones más. Entonces hicieron un mutante con 16 y ese ya tuvo una acción perfecta como transialidasa. ¿Alguna pregunta con esto? Pues ya ahí termino con esto.